Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gustazo volver a verles, saludarles. Bienvenidos a su clase de predicación expositiva. Bueno, espero que todos de alguna u otra manera estén sintiendo esta curiosidad para seguir aprendiendo, porque a partir de este momento ya vamos a empezar a desarrollar los elementos que componen un sermón expositivo, porque necesitamos hacerlo en la práctica, ¿verdad? Se dice que la predicación es práctica. No tengan miedo de equivocarse, todos nos equivocamos, aún los que ya tenemos muchos años de ser predicadores o predicadoras, pues seguimos equivocándonos en muchas cosas, pero la intención es que el propósito que tiene la prédica pueda ser un propósito que alcance a cumplir el objetivo, ¿verdad? Que ese propósito llegue a la meta. Así que bueno, voy a compartir la presentación donde nos quedamos la clase pasada y espero que ya a todos nosotros nos haya quedado muy claro cuál es la diferencia entre un sermón expositivo, un sermón temático, un sermón textual, y que evidentemente pues eso nos ayude a nosotros a clarificar que el trabajo final será sí o sí un sermón expositivo, ¿ok? No me pongan 1000 textos, no me pongan un versículo, tiene que ser expositivo. Bien, quedamos acá, era el testimonio de Pablo, y hay un testimonio de Pedro también que, solo como para efecto de iniciar la clase, Pedro en este maravilloso pasaje del primer capítulo, versículo 23, Pedro le recuerda a sus lectores que estos quienes les dirigía la carta habían sido renacidos, vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y, y la pregunta es, ¿cómo afectó esa palabra a los lectores de Pedro? Y Pedro dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por lo tanto, los lectores de Pedro encontraron redención a través del mensaje que él les predicó, ¿verdad? La prédica de Pedro fue una prédica muy poderosa y que entiendo que no tuvo cursos de homilética, ni de predicación, ni fue un seminario, Pedro. Sin embargo, nos presenta la importancia que tiene el poder transmitir mensajes con poder y autoridad. La palabra de Dios transforma, ¿verdad? Esa palabra nos lleva a una mejor comprensión de la vida. Bien, vamos a justificar un poco por qué la predicación expositiva es una herramienta, ¿no? Que quien la sepa utilizar va a traer muy buenos beneficios. Predicar, tendríamos que pensar, es el acto de manifestar, proclamar, amonestar. En términos bíblicos tendría que ser redarguir, ¿no es cierto? Alentar, es decir algo, ¿no? Cuando nosotros estamos en el momento de la prédica, estamos diciendo algo. Confiamos que lo que estamos diciendo tenga autoridad, tenga peso, tenga su propia impronta. Por eso la predicación debería agitar de tal manera al predicador, debería producir en el predicador este deseo de proclamar el mensaje con pasión y fervor. Esto es importantísimo, queridos alumnos, porque yo sigo viendo a predicadores que se paran, predicadoras que se paran como si los obligaran a predicar, serios, cansados, no hay vivencia en sus ojos, ¿viste? No hay brillo en los ojos del predicador o predicadora. Y parece ser que solo cumplir el requisito porque me puso el pastor, porque estoy en el rol de predicadores, etcétera. Pero no hay esta pasión, no hay esta alegría, no hay este fervor que se manifiesta en todo, ¿no? En el cuerpo, la expresión del cuerpo, la expresión de las manos, la fuerza de la voz, la mirada compasiva, la palabra fervorosa, este deseo de querer transmitir con autoridad. Por lo tanto, deberíamos entender que no siempre, y esta es una nota al margen, debe ser con fervor, pero no tendríamos nosotros que llegar al punto de querer ser tan efusivos que traspase nuestra personalidad, porque bueno, es otro punto que voy a tocar en un momento. El Espíritu Santo de Dios
respeta nuestra personalidad, ¿verdad? Hay personalidades más introvertidas, más extrovertidas, pero más allá de nuestras personalidades, aún en tu personalidad, tiene que haber ese fervor. Bueno, la nota al margen que aparece en la diapositiva es que no siempre toda prédica apasionada, fervorosa, que grita, que expone, tiene autoridad divina, ¿no? Por lo regular, este tipo de predicaciones tienden solamente a que el predicador se luzca, ¿no? Como que digan, wow, no sabríamos qué hacer si este predicador no está con nosotros. No deben olvidar, queridos hermanos, que Dios habla a través de su palabra. Ya ustedes lo verán en su clase de teología, tenemos dos tipos de revelaciones, la especial y la general. Y dentro de esta revelación especial tenemos la revelación escrita, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Bueno, Dios habla a través del texto sagrado que nosotros reconocemos como palabra de Dios, 66 libros. La Biblia es su principal medio de comunicación para nosotros. Por eso, la predicación bíblica no debe confundirse con una historia antigua de Cristo y de su amor, como si se relatara que los mejores tiempos de la vida de Dios fue cuando Él estaba en la tierra, ¿no? O sea, no podríamos pensar que en el siglo primero, año 27, fue el mejor momento de la historia porque estaba Jesús entre nosotros. La Biblia no es un libro de historias antiguas, sino es un libro que nos remite en una línea de tiempo un mensaje de salvación permanente, dinámico, activo, ¿no? Que evidentemente hoy el Señor físicamente no está con nosotros, físicamente no lo escuchamos, no lo sentimos, no lo palpamos, pero eso no hace menos, ¿verdad? El poder reconocer que la Biblia sigue siendo palabra de Dios y sigue siendo con autoridad y sigue debiéndose predicar con toda firmeza. Por eso creemos, a manera de justificación, que el mejor método que transmite, el sermón que mejor transmite estas verdades bíblicas y que se aplican a la vida de los creyentes, que podemos entender que lo que vivió Moisés en el llamado del monte a través de la zarza, ¿qué nos quiere decir esto para nosotros hoy? Porque hoy no tenemos ni monte, no vivimos en una montaña, no cuidamos ovejas como Moisés, no matamos a un egipcio como Moisés, no hay una zarza que se quema, que arde pero que no se quema, no hay eso. Sin en cambio, hay verdades espirituales de ese mensaje que tienen aplicación para nosotros hoy. Por eso, el sermón expositivo que agrupa, ¿verdad? Que agrupa una serie lógica de pensamientos, ¿verdad? Que eso es lo que hace el autor de la Biblia, agrupar una serie lógica de pensamientos, las va a agrupar para que las verdades bíblicas puedan ser mucho más entendibles. Bien, por definición, solamente escogeremos una definición de lo que es el sermón expositivo y este autor, Haddon Robinson, nos dice lo siguiente. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico, un concepto, una idea. El autor bíblico, hermanos, cualquiera que este haya sido, Pablo, Jeremías, Ezequiel, David, Salomón o autores anónimos, ¿verdad? Tenían una idea que transmitir, ¿verdad? Una idea. Escuchen esta palabrita porque va a ser fundamental. Una idea que transmitir y que la plasman en frases escritas. Bueno, entonces el que predique positivamente va a comunicar ese concepto bíblico, derivado de y transmitido por medio de, o sea, es todo un conjunto, ¿verdad? De estudiar el texto en su contexto histórico, en su contexto gramatical, porque recuerden que el texto bíblico fue escrito en hebreo, griego y algunas partes en arameo, idiomas muy diferentes a los nuestros. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno lee un texto bíblico y uno lo lee desde nuestra óptica. El estudio literario. ¿Cuál es el género literario que está utilizando el autor? ¿Es parábola? ¿Es hipérbole?
¿no? Es un relato de milagro, es un relato de teofanía, es un aparato de la apocalíptica, es una crónica, es una carta, es una epístola, en fin, hay un montón de cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Por eso, gracias a Dios que están en el seminario, porque todo eso se los vamos enseñando conforme vayamos avanzando. Bueno, el concepto bíblico se va a transmitir a través de todos estos contextos, ¿verdad? A través de este estudio, que, insisto, ustedes irán teniendo todas las herramientas a medida que vayamos avanzando en el texto sagrado. Y lo más importante en la predicación expositiva es que el Espíritu Santo aplica primero al predicador el mensaje, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, el Dios me habla a mí y luego lo transmitimos a nuestro auditorio, a nuestros oyentes. Así que por eso, cuando alguien hace una predicación expositiva, una reflexión, una clase para los niños, incluso, porque las maestras de escuelita, los maestros de escuelita no pueden decir, bueno, yo le hablo a los niños y no me afecta a mí. Bueno, ese es un problema. Tiene que afectarte a vos, ¿verdad? Tiene que tocarte a vos. Tiene que decirte algo a vos la escuela para que la puedas transmitir de una manera mucho mejor a tus oyentes. Bien, dicho esto, hermanos, entonces vamos a empezar a partir de algo que es fundamental. Miren, lo que viene a continuación, ¿no? Es como si ustedes lo comprenden y yo puedo ser capaz de explicarlo claramente. Si ustedes comprenden esta parte que vamos a mirar, tienen, yo diría, no el 50% de sus sermones, sino un poco más del 50% de sus sermones, ¿no? Y, y que creo que va a ser fundamental que ustedes no pierdan de vista esta situación, porque si la pierden, bueno, no le van a encontrar la cuadratura al círculo. Bien, ¿qué decimos? La predicación expositiva, hermanos, se basa en una idea. Repito, grábenselo bien, apréndanlo. Cualquier duda que tengan, por favor, díganlo. Yo voy a tratar de tener toda esta clase para explicar esto. La mejor forma de poder generar un mensaje bíblico es cuando el predicador tiene una idea en su mente para comunicar. Por eso el expositor debe comunicar un concepto, una idea. Los conceptos de un pasaje o la idea de un pasaje, cualquiera que ustedes tomen del texto bíblico, no se entienden solo con analizar las palabras de manera separada, que a veces sucede en los sermones textuales, palabra por palabra. Un análisis gramatical palabra por palabra puede ser tan inútil o aburrido como leer un diccionario. Es decir, si ustedes separan y traen un texto bíblico del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, ¿no? La mayoría en hebreo. Y si ustedes van a agarrar un diccionario interlineal que ya después les explicaré qué es un diccionario interlineal, y van a tratar de explicar palabra por palabra, pues eso se vuelve muy técnico. Que en la práctica la idea que vos puedas tener sobre lo que querés compartir con tu iglesia se borre, se pierda, se vuelva aburrido, monótono. Entonces, por eso es que cuando ustedes eligen un sermón temático y eligen 10 textos, ponele, ¿verdad? 10 textos, es como tratar de explicar versículo por versículo que a veces no tienen conexión entre ellos, ¿no? Pero nosotros los forzamos. Y se vuelve tan disperso el mensaje que uno finalmente no logra entender el primer versículo cuando el predicador ya va en el quinto. Por eso es importante saber que cuando ustedes prediquen, den una reflexión, compartan un taller, den una clase, cualquiera que sea, deben tener claramente la idea que quieren comunicar y la forma también.
Esta idea que nosotros podamos tener, hermanos, ¿verdad? Debe venir sí o sí del texto bíblico. Eso es lo que hace la predicación bíblica. A diferencia de que cuando alguien pone a predicar y agarra sus propias ideas, ¿no? Y como dijimos en alguna clase, el predicador sube al púlpito, lleva su Biblia, abre la Biblia en un versículo, pero después cierra la Biblia y termina compartiendo sus propias ideas, sus propios conceptos. Termina diciendo, y bueno, hermano, yo creo que esto tiene que ser así y asado, ¿no? Pero esa idea no te está saliendo del texto. Es como si nosotros predicáramos, por ejemplo, el pasaje de Colosenses que dice, si alguno tiene queja del otro, ¿recuerdan ese pasaje? Ponele que vos agarraste ese pasaje para predicar y está enmarcado dentro de un contexto hermosísimo, pero supongamos que tienes que explicar ese versículo. Si alguno tiene queja del otro, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El autor tenía una idea, ¿entienden? El autor de la carta a los Colosenses tenía una idea clarísima de decirles a sus lectores, si alguien está peleado con otro, perdónenlo, pero no de dientes para afuera, perdónenlo como Cristo perdonó, ¿no? Ese es el gran desafío. Imagínense que ustedes como predicadores y predicadoras terminan diciendo, bueno, hermanos, acá dice, pero yo creo, ¿verdad? Que hay situaciones en donde uno no debería ser tan débil, no debería ser tan flexible, porque hay acciones que nos lastiman, ¿viste? Y que no es tan fácil perdonar. Ya estás transmitiendo tu propia idea. Eso no lo dice el texto. No lo dice. El texto dice, como Cristo perdonó, perdónense. Punto. No hay una puerta trasera. Pero a veces el predicador le conviene decir eso porque él mismo, pues no está perdonando a alguien, ¿no? Ni a la esposa, al esposo, a los hijos, al vecino, al pastor, al líder, etcétera. Entonces, las ideas tienen que venir del texto. Es como metafóricamente, ¿verdad? Tomar una silla y sentarnos junto a los escritores de la Biblia y preguntarle, che, ¿qué querías decir? Con esto que yo estoy leyendo, ¿cuál es la intención para decir? En la medida en que nosotros descubramos las ideas que los autores bíblicos transmitieron a través de los textos, hermanos, vamos a ser más fieles en nuestra predicación. Por eso, cuando nosotros hacemos este ejercicio, intentamos encontrar el camino al mundo de las escrituras para poder entender el mensaje que se nos ha dado. Cierren toda posibilidad de querer manipular el texto bíblico a sus ideas. Ciérrenlas, cierren. Porque a veces es lo que pasa, cuando alguien quiere justificar su propia idea, toma un texto de acá, un texto de allá, un texto de este lado y un texto del otro lado, sin ningún estudio, ¿verdad?, del texto bíblico, pero porque quiere justificar su idea, es su idea, no es la idea del autor bíblico. Y esto provoca que muchos terminen errando en la interpretación del texto sagrado y cometiendo muchos abusos, principalmente el hecho de pensar que la mujer, por ejemplo, y lo digo con mucho cariño y respeto, pero con mucha firmeza, pensar que la mujer no tendría la capacidad de traer un mensaje, ¿verdad?, a la iglesia. Pensar que el Espíritu Santo actúa con base en categorías raciales o de género, ¿no? Como pensar que los hombres tienen mayor poder porque son hombres y las mujeres son más débiles y son, ¿no? Porque son mujeres. Eso es básicamente tratar de justificar nuestras ideas. Por eso, cuando usted haga un ejercicio de predicar la palabra de Dios, no lo haga sin sentir el peso de la responsabilidad, que lo que usted quiere transmitir son las ideas que el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiso decir a través de la Biblia. ¿Ok? Acuérdese, estamos en el mundo de las ideas, conceptos, frases, enseñanzas que se quieren transmitir.
Y como dijimos, esa idea tiene que pasar por el tamiz que se eh, cuela, diríamos, ¿no? Esa es la palabra, se cuela en nuestras vidas. Esa idea, hermanos, ¿verdad? Este, que tiene que ser bien diseñada, bien atrapada, bien clarificada, que tiene que venir del texto sagrado, que tiene que venir de la Biblia, pues tiene que decirnos algo a nosotros. Si no nos dice algo a nosotros, pues entonces, ¿qué queremos pensar que le puede decir a los demás? La verdad debe aplicarse a la personalidad y a la experiencia del predicador. Esto lo vamos a ver casi al final de la materia que tiene que ver con la personalidad de cada uno de nosotros. Todos tenemos una personalidad. No pretenda jamás ser como Abraham Marín. Por favor, se lo pido, porque el que quiera ser como yo, lo repruebo, ¿no? Y lo expulso del seminario. Ni tampoco trate de copiar a nadie. Usted tiene su personalidad, algunos más introvertida, algunos son más alegres, algunos no tanto, pero el hecho de que uno dice, no, pastor, yo soy así serio, pero eso no impide que el gozo de la salvación se te refleje, hermano, hermana, ¿no? No lo impide. Puede ser serio, puede ser calmado, puede ser tímido, puede ser introvertido, pero eso no impide que el fluir del espíritu en tu vida se haga manifiesto. O sea, no hay pretexto como para decir, Pastor, yo subo aquí, usted sabe que tengo cara de pocas pulgas, decimos en mi tierra, ¿no? Una cara así media seria y demás. Y bueno, así soy. Sí, es cierto, y yo te respeto, ¿verdad? Pero cuando se es honesto, cuando hay una vivencia del espíritu, créame, hermano querido, que aun cuando te sientas serio, siempre habrá algo que salga de vos, siempre. Por eso, la verdad, debe aplicarse primero al predicador. Entonces, cuando vos estás mirando y quieres predicar, por ejemplo, la historia de Saqueo, que es lo que vimos en una clase, ¿no? Que son 10 versículos que calza muy bien para eso es, cuando vos estás preparando tu sermón, es llegar a preguntar y decir, yo soy Saqueo. Yo no diría, pero, o Saquea, en el caso de las hermanas, ¿no? Yo soy Saquea, ¿no? Y uno diría, y no, yo no soy Saqueo. ¿Y cómo no? Y no porque, en primer lugar, no soy rico, ¿no? Como Saqueo. No tenemos tanta plata como él, todos batallamos para llegar a fin de mes. No soy Saqueo. Bueno, eh, soy jefe de los publicanos y pues tampoco, ¿verdad? No trabajo en la FIP. Hoy arca, no trabajo en el gobierno que les saca los impuestos a los contribuyentes. Entonces, yo no tengo un trabajo tan despreciable como lo tenía Saqueo. Bueno, entonces no soy Saqueo. Ok, entonces vos vas a predicar sin saber si podés ser o no Saqueo. Entonces, será una prédica muy bien diseñada, hablarás de quiénes eran los publicanos, qué significaba la riqueza, qué era el sicómoro o sicomoró. Empezarás a hablar de conceptos eh, separados, ¿no? Como haciendo solamente un ejercicio intelectualoide del texto bíblico. Y darás cantidades, fechas, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, será un muy lindo sermón con un montón de información, pero nada de formación, ¿no? Son dos cosas diferentes. Podemos dar información sin formación. Y entonces uno se acaba preguntando, yo soy Saqueo, y la respuesta, al menos yo cuando he tenido que predicar esto, la pregunta que me confronta, que me interpela a mí como predicador es, ¿no te parece, Abraham, que seguís siendo un pigmeo espiritual, un enano espiritual, un petizo espiritual? Porque Saqueo tenía una característica, ¿no es cierto? Era petizo, era bajito de estatura. Y ahí sí me pega, hermanos. Ahí sí me doy cuenta que yo puedo ser Saqueo, porque tal vez he dejado de ser un gigante espiritual. He dejado de tener autoridad. He dejado de sentirme lleno de la presencia de Dios.
y me he sentido pequeño, sin fuerza, desvalido. Ahí empieza mi propia reflexión. Y es allí donde yo voy a ir a la iglesia y decirle, hermanos, me confieso un saqueo. Y hoy yo quiero explicarles a ustedes que tal vez ustedes también son un saqueo. ¿Se dan cuenta? Pasa este ejercicio. El texto bíblico tiene esta cualidad maravillosa de que cuando formamos el sermón, no pensamos en el hermanito, en la hermanita, no pensamos en aquella persona que dijo, ahora les voy a dar con el palo, ¿no? Porque no se trata de eso. Por eso esto pone el trato de Dios con el predicador en el centro mismo del proceso. Ya lo vimos, el predicador recuerde que pasa por sus propios procesos físicos, emocionales, espirituales, sexuales, etcétera, etcétera. Pero más que eso, el mayor proceso es su propio quebrantamiento. Entonces alguien me dirá, pero yo doy clase a los niños, pastor, esos ni cuenta se dan, esos ponlos nada más a cantar, a recortar, a pintar. Miren, si pensamos así, eh, híjole, hermanos, ¿qué quiere que le diga? No vamos a llegar muy lejos. Los niños perciben, por supuesto, si su maestra de escuelita está siendo quebrantada por la lección que les va a dar, si está siendo quebrantado. Por eso el auditorio no oye al sermón, no oye nuestra elocuencia, nuestra mil palabras que sabemos, nuestro idioma griego que dominamos. La gente ve el testimonio, ¿verdad? Ve lo que transmitís. Aun cuando el sermón sea chiquitito, la reflexión sea chiquitita, hay autoridad. Hermano, necesitamos levantar una generación de esta naturaleza. Viéndome yo primero, ¿eh? Este, pero sería lindo que los 15 o 16 o no sé cuántos alumnos hoy estén tomando esta clase, tomemos conciencia de que lo mejor es decir, ay, no, pastor, ¿sabe qué? Yo no voy a predicar nunca. Déjelo así, yo con que apruebe la materia es suficiente. Y bueno, no puedo hacer mucho ahí, hermanos. No puedo hacer mucho. Eso ya es una decisión de cada uno. Pero los valientes de Gedeón, ¿verdad? Se levantarían y dirían, ok, Señor, enséñame, aquí estoy, moldéame, vamos. Necesitamos levantar una generación de hombres y mujeres que predicamos tu palabra desde nuestro quebrantamiento, desde nuestra transformación. Ujú. Por eso me encantan estas definiciones de estos homiletas, uno llamado William Quayle, y dice predicar. Y hace una pregunta, ¿es el arte de preparar y pronunciar un sermón? Preguntó una vez. No, eso no es predicar. Predicar es el arte de preparar y presentar al predicador, porque pasa por nosotros. Miren, las ideas que están en el texto sagrado, de todos los libros de la Biblia que usted guste y mande, vienen de un proceso de experiencia espiritual que tuvieron los autores bíblicos. O sea, Pablo no pudo haber escrito sus 13 cartas sin haber tenido una experiencia espiritual, sin haber pasado por la vaguada del quebrantamiento, de la transformación. Entonces, nosotros no podríamos predicar un texto bíblico sin rescatar esa experiencia del autor bíblico, aplicarla a nosotros y transmitirla. Este otro autor, Forsyth, dice, la Biblia es el principal predicador para el expositor. La Biblia es el principal predicador. La Biblia nos predica primero a nosotros. Lo que yo voy a decir está bien. Lo que yo voy a decir es porque estoy creando la imagen de un Dios malo, vengativo, de un Dios iracundo, porque mi mensaje tiene que ver con la idea cuando Dios desciende fuego del cielo y mata a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra y vemos a niños ardiendo, ¿no? Como esas imágenes de las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, los niños huyendo, quemando por el ácido y nosotros predicamos que Dios destruye estas ciudades y niños, niñas, ancianos, ¿verdad? Se están
desintegrando y corriendo despavoridos. ¿Quién es ese Dios? Si nosotros no entendemos que la Biblia nos tiene que predicar a nosotros, pero es el mensaje de Dios, pues entonces vamos a terminar siendo infieles en nuestro llamado. La Biblia nos predica primero a nosotros. Y finalmente William Barclay dice lo siguiente: cuando más permita un hombre que su mente se vuelva negligente, perezosa y débil, menos tendrá que decirle el Espíritu. La verdadera predicación ocurre cuando un corazón amoroso y una mente disciplinada se ponen a disposición del Espíritu Santo. ¿Por qué a veces los predicadores siempre predicamos de lo mismo? Pues porque nunca tenemos el tiempo para leer, para tomar un comentario bíblico, un diccionario bíblico, tomar una clase como la que ustedes están tomando. Entonces, nosotros desconocemos un montón del texto sagrado, un montón, un montón, un montón. Por eso, cuando nuestra mente se vuelve perezosa, ay, no tengo que leer, ay, no tengo que no sé, hacer un reporte de lectura, ¿no? O tengo que leer para predicar mi sermón. Y bueno, voy a predicar lo que sé. Y afortunado, desafortunadamente, sabemos muy poco del texto sagrado, hermanos, muy poco del texto sagrado. Entonces, ese autor dice, es difícil que el Espíritu tenga que decirle a alguien algo, a un predicador que no toma el tiempo para su devocional, para aprenderse la Biblia, memorizar la Biblia, profundizar en la Biblia, tomar cursos, asistir a un seminario. Es difícil y créanme que coincido con Berkeley en ese sentido. Por eso una verdadera predicación, dice él, cuando un corazón amoroso, ¿no? Una actitud tierna, como lo he explicado anteriormente, pero una mente disciplinada, una mente que está dispuesta a aprender, una mente que está dispuesta a leer, una mente que está dispuesta a decir, no, hoy no me va a dormir esta lectura, tengo que leer, tengo que leer. De verdad, hermanos, y es una realidad, ¿no? Muchos de ustedes van a empezar a leer la Biblia porque están en el seminario. Porque no les va a quedar de otra. Porque yo les voy a poner a leer la Biblia. Entonces van a tener que leerla y se van a dar cuenta que dices, che, ¿y esto dónde estaba? Nunca pensé que esto estuviera en la Biblia, nunca pensé que esto hubiera sucedido, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no, el predicador no tiene esta oportunidad. Amigos, queridas amigas, por favor, no se den ese lujo de, de, de ser perezosos mentalmente, ¿no es cierto? No se den ese lujo. Esfuércense, lean. Y creo que eso les va a dar mucha, mucha autoridad, no porque venga de ustedes, sino porque viene de Dios. Y finalmente, hablando de este proceso comunicativo que estamos reafirmando, vean cómo una idea es fundamentalísima. ¿De dónde surgen las ideas? Las ideas surgen del texto bíblico, del autor bíblico, que se aplica a nuestra vida, pero después tiene que aterrizar en algo o en alguien, ¿no? Tiene que tomar su propio crecimiento y entonces se aplica a los oyentes. El expositor piensa en tres cosas, en tres aspectos. Primero, como exegeta, es decir, el autor es aquel que va a batallar, ¿no? Por reconocer este, el texto. A ver un segundo, hermano, porque yo me puse así como en modo Barney, ¿no? Morado. A ver, ya está. De por sí que soy morocho y luego todo morado, pues no, tampoco. Bien, hay tres cosas que pasa el que va a predicar. Primero, va a tratar de entender el texto. Para eso,
Ustedes van a aprender muchas cosas en el seminario. Luego, va como hombre de Dios o como mujer de Dios, va a batallar con la forma que Dios quiere cambiarlo personalmente, es decir, va a tener que entender su propio proceso. Y por último, el predicador va a reflexionar en lo que Dios quiere decirle a la congregación, no en lo que nosotros queremos decirle a la iglesia. ¿Qué Dios quiere decirle a la congregación? Suele suceder, hermanos, miren, créanme que es así. Puede sonar una anécdota chistosa, pero es así. En algunas ocasiones me pasó, por eso digo, y lo sigo viendo en muchos predicadores. A veces llega un momento en donde la iglesia está tan desordenada, digo yo, ¿verdad? Que hay hermanos, ¿no? Voy a decirlo con toda claridad, hay hermanos que están muy desordenados, muy indisciplinados, ¿no? Y que bueno, necesitamos dar una palabra de exhortación, ¿no? A la iglesia. Y entonces a veces uno termina buscando un texto como para, ¿no? A veces un texto fuerte, y armamos un sermón donde decimos, bueno, si con esto no entienden los hermanos, no entenderán nunca, ¿no? Entonces uno va con la idea de decirle, bueno, ahora me van a escuchar. Ya estuvo bueno, ¿verdad? Ya estuvo bueno, ahora me van a escuchar. Y conozco predicadores que se siguen esforzando en eso, en preparar mensajes como para decirle a la iglesia, bueno, ahora, y, y resulta, ¿no? Que cuando llega el predicador, los hermanos a los cuales él pensaba darles esta palabra de amonestación no van, ¿verdad? No van, ni siquiera se enteran de lo que el predicador les iba a decir. Y un día, cuando yo era muy joven, ¿no es cierto? Me pasó y lo sentí, que el predicador parece ser que venía con esa intención, el pastor ese día, venía con esa intención. Y resulta que yo sabía a quién estaba dirigiendo la palabra, pero quienes estaban, a quienes quería dirigir la palabra, pues no estaban, ¿no? Entonces, ponele que él decía, bueno, le voy a decir a los que no vienen a la iglesia y les voy a retar, ¿por qué no vienen a la iglesia? Tienen que venir a la iglesia. Y era como ahí la idea que tenía el predicador. Pero como no fueron los que no iban, pues porque no fueron a la iglesia, pues terminó predicando igual, ¿viste? Y retándonos a los que sí íbamos, ¿no? Terminó regañando a los que sí. Y yo entre mí dije, pero ¿por qué nos está usted retando? ¿Por qué nos está usted regañando? Si finalmente nosotros sí venimos, sí estamos acá, sí cumplimos, ¿no? Dígale a los que no vienen. Bueno, ahí a lo mejor entenderían la palabra, pero vean cómo puede ser tan fácil confundir lo que Dios quiere decir como fuego consumidor a la iglesia, cuando en la práctica, pues, deberían ser otras nuestras motivaciones, ¿verdad? Que que nos permitan predicar. Si usted va a predicar a hermanos que no vienen a la iglesia, por lo menos convóquelos, ¿verdad? Si usted identificó a hermanos que no vienen, bueno, llámenlos y hermano, lo invito este sábado. No le diga para qué, pues si no, no va a ir. Bueno, lo invito este sábado, vaya, escucha la palabra de Dios. Bueno, ahí ya, aproveche. No, no, estoy queriendo decir que en esencia uno tiene que cuidarse mucho de que esto no suceda. ¿Ok? Y tratar de ser fieles en lo que Dios quiere decirle a nuestro auditorio. ¿Qué idea le queremos transmitir? ¿Qué quieren ustedes, queridos hermanos, que cuando los niños salgan por la puerta de la escuelita, lleven en sus mentes? ¿Qué piensan que las mujeres que ustedes les trajeron una reflexión, cuando termine todo, ¿verdad? Vayan pensando una idea, un concepto que los ayude a ser mejores, que les ayude a vivir una vida transformada, una vida cambiada. Entonces, las ideas son fundamentalísimas. Si un predicador o predicadora no tiene clara la idea de lo que va a predicar, va a fallar en su sermón, ¿verdad? Va a fallar. Así que, bueno, teniendo ya esta base, déjenme entonces ahora empezar a, a la práctica, ¿no? Por favor, acuérdense, hermanos y hermanas, esto es práctica y por lo tanto necesitamos este, eh,
que ustedes, sí, yo creo que vamos a llegar a esto. Ok, voy a compartir la otra presentación. Eh, Muy bien. Ahora, esto es fundamentalísimo, ¿verdad? Supongamos que nosotros ya tenemos la idea y decimos, ok, tengo muy claro cuál es la idea que yo quiero transmitir a la iglesia, porque ya me llegó a mí y bueno, ahora la tengo que transmitir. ¿Saben qué es lo importante en una predicación expositiva? Que la predicación expositiva nos permite aplicaciones. Pero ¿cuál es el problema que encontramos en cualquier tipo de predicación expositiva, textual, temática, etcétera? Que a veces no tenemos una aplicación creativa. Y entonces hablamos sobre los valientes de Gedeón. Y bueno, sí, fueron hombres, ¿no? Que le ayudaron a un juez de Israel, ¿no? A combatir a los pueblos paganos que los sojuzgaban, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de los amonitas, de los amorreos, ¿verdad? Y un chico que le empieces a hablar de los amorreos, pues te va a ver así como diciendo, ¿y qué onda con esto, verdad? Y hay predicadores que pasan toda la prédica explicando quiénes eran los amorreos. Hermano, los amorreos ya no existen más, pero nos esforzamos explicando quién era Gedeón, por ejemplo, ¿no? Y no nos damos cuenta que era la intención que tenía el autor bíblico de explicarnos esa historia cuando lleva a los soldados para poder elegir quiénes sí servían para la guerra y quiénes no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no aplicamos a la vida de los chicos, de los adolescentes, de los jóvenes, de las mujeres, no aplicamos esa verdad. Por lo tanto, los sermones se vuelven aburridos. Se vuelven aburridos porque con el debido respeto, y lo voy a decir con mucho respeto, ¿verdad? Por favor, que no se malentiendan, pero poco nos importa la vida de Jacob, por ejemplo, ¿no? O sea, Jacob, el gran patriarca, pues ya fue, o sea, él tuvo su vida, no vamos a cambiar todas las situaciones erradas que él hizo, pero si logramos hacer una aplicación correcta de las enseñanzas que tenemos de la vida de Jacob y traemos del mundo de la Biblia a nuestro mundo actual, nuestros sermones se vuelven interesantes. Pero si no hay aplicación, hermanos, si esa idea que nosotros queremos transmitir de explicar, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si no hay una aplicación, porque uno dice, ¿cómo puede aplicar a mi vida el libro de Apocalipsis? Por supuesto que aplica. Por supuesto que hay relación del libro de Apocalipsis con nuestra vida cristiana, pues, si no, el libro de Apocalipsis no se escribió en la luna. Entonces, cuando los sermones se vuelven aburridos, porque no hay una conexión entre lo que sucedió con Ezequiel en las visiones con el templo, porque no hay una conexión de lo que le sucedió a Isaías, que durante mucho tiempo profetizó desnudo, ¿verdad? Si no hay una idea clara de cómo se componen los salmos y que hay salmos que más bien parecen blasfemias, bueno, entonces terminamos, ¿verdad? Haciendo que la iglesia se aburra. Y por lo menos hay dos quejas. La primera es, los oyentes, la iglesia protesta diciendo siempre lo mismo. Siempre lo mismo, nos dice lo mismo, habla de lo mismo, ¿no? El predicador da la misma aplicación a todos los pasajes, termina diciendo siempre, y ámense, y cuídense, y perdónense, o en el peor de los casos no da ninguna aplicación. Yo batallé en una iglesia porque la iglesia se quejaba conmigo porque terminaba poniendo a un hermano muy amado y muy querido por mí, pero ese hermano, ese predicador, solo hablaba del Antiguo Testamento. Sí, solo hablaba y le encantaba la historia. Entonces, nos narraba la historia de los reinos, de cómo fue el problema con Absalón,
cómo fue el problema con Roboam, con Jeroboam, cómo se da el tema de el reino del norte, el reino del sur. Y la verdad que uno terminaba diciendo así, híjole. Y entonces, ¿por qué pasa que terminamos aburriendo a nuestros auditorios? Que, como dije en la diapositiva anterior, pues seguimos no haciendo, aprendiendo cosas nuevas del texto sagrado, porque solamente predicamos lo que sabemos. Entonces hay una protesta que me parece legítima, ¿verdad? El predicador no se tiene que enojar cuando haya esta propuesta, porque me parece muy legítima. Y la segunda es, hay una reacción negativa que refleja el sermón porque no tiene una relación suficiente directa con el mundo que nos resulte útil. Ya lo expliqué, no hay una conexión que nos haga saber que el texto bíblico nos tiene que decir algo a nosotros hoy. Entonces, ah, como dije, hoy no existe más Faraón, ¿verdad? Hoy no existe más Herodes, por ejemplo. Incluso no existe el Imperio Romano donde se escriben las cartas Paulinas. No hay un aparato de la apocalíptica como fue escrito el libro de Apocalipsis, pero por supuesto que la Biblia nos tiene que decir algo a nosotros hoy. Entonces siempre decir, vamos al sermón, no, pero yo no le entiendo, no le veo relevancia a mi vida. Es como, por ejemplo, allá afuera, y no afuera, nosotros mismos, ¿verdad? Las personas viven un mundo diferente a los amorreos, a los amonitas, a los moabitas y demás. Todos sus miembros de iglesia, incluidos nosotros mismos, tal vez esta semana perdieron el trabajo. O tal vez hay hermanas que están re preocupadas por sus hijos, por cómo se están comportando. Tal vez unos están enojados porque hoy el pasto ya creció en la casa y mañana domingo hay que cortar el pasto, ¿verdad? Esas son las cosas que a veces nos quitan el sueño o que pueden parecer triviales, pero son parte de nuestra existencia, son parte de nuestro diario vivir. Rara vez la iglesia tiene insomnio, se le va el sueño por causa de los jebuseos, los cananeos o los amorreos. Pocas veces se nos va el sueño por pensar lo que le pasó a Abraham, a Pedro, a Pablo, a Moisés, por lo que dijeron o por lo que hicieron. ¿Quién dejó de tener sueño por pensar que Moisés terminó matando a un egipcio? La verdad es que nadie. Pero sí se nos va el sueño porque no tenemos cómo llegar a fin de mes. Sí se nos va el sueño porque tenemos problemas en el matrimonio, porque tenemos problemas con los padres. Sí se nos va el sueño porque las cuentas están, porque hay facturas por pagar, porque los resúmenes de las tarjetas de crédito, Dios mío, parece que nos creíamos jeques árabes y nuestras tarjetas están al tope. Eso sí nos quita el sueño. La gente no duerme pensando en los precios, ¿no? Principalmente aquí en la Argentina. Hoy, gracias a Dios, más o menos nos estabilizamos, pero llegó un momento en donde era una locura. A veces el fracaso de las cosechas, no se dio la hierba, no se dio el tabaco, no se dio el té, no se dio el café, hoy el precio es menos y hay que hacer una marcha, hay que hacer una protesta. La discusión con la novia, ¿verdad? Hay muchos chicos que están en la iglesia, están con el corazón roto porque les rompió el corazón el amor de su vida, ¿no? Con el novio, con la novia. No les importa, Abraham. Les importa cómo curar su corazoncito destruido por un mal amor. El diagnóstico de una enfermedad maligna, ¿no? Lo que alguien podría considerar como un cáncer, una diabetes, una hipertensión. Eso sí es preocupante. Una vida sexual frustrante, fíjense. Muchos de nuestros miembros están pasando problemas en su vida sexual, ¿no? Que les está causando graves problemas en su pareja, en su autoestima. La escalada de la competencia profesional donde siempre gana el otro porque estamos todo el día ahí tratando de entrar a esta competencia en nuestros trabajos para ver quién es el mejor. Esto es lo que ustedes tienen que ver cuando se paran al frente de la congregación. Y es allí donde uno tiene que aprender a explicar el texto sagrado. Por eso,
Perdón, hermanos, yo no sé si se escucha, pero ahora me tocó a mí, Nahuel. Tengo unas personas arriba haciendo un ruido o están arreglando no sé qué cosa. No sé si ustedes lo escuchan, pero bueno, si se escucha, pido perdón por la molestia del taladro. Ahora me tocó a mí. Bien, si el sermón, ¿verdad? No tiene mucho que ver con este mundo, si lo que nosotros vamos a decir no empatiza con estas cosas que estamos viviendo, la iglesia siempre se va a preguntar si en realidad valió la pena sentarnos 30 minutos, 40 minutos escuchando el mensaje. La gente va a terminar preguntando, che, y mejor me hubiera quedado en casa y hubiera sintonizado el culto del predicador fulano de Abraham. El sermón tiene que estar conectado con la realidad, porque el sermón va a tratar de satisfacer las necesidades espirituales, emocionales, sentimentales, ¿verdad? Sexuales incluso, porque ese es un problema que tenemos. En los púlpitos no se habla de sexo, no sé por qué. ¿Será porque sigue siendo un tabú? Pero el sexo no es un pecado, perdónenme, ¿no? Dios implementó la actividad sexual y nos creó siendo sexuales al 100%. El sexo es santo cuando se hace dentro del vínculo del matrimonio, pero el sexo es santo, por supuesto. Y el grave problema que tenemos en todas las congregaciones y de muchas familias son problemas sexuales. Y creo que es culpa nuestra de los predicadores de no hablar de ese tema, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los problemas que tienen nuestros miembros de iglesia, llámense jóvenes, ¿verdad? En el tema de la fornicación, llámense parejas en el tema del adulterio y otras cosas, pues vienen porque nuestros púlpitos se han cerrado a eso y entonces nos volvemos expertos en Abraham, en el Levítico, en el templo, en los reyes que fue, los magos que fueron a adorar a Jesús, en la iglesia de Filipo, de Tesalónica. Nos volvemos expertos en eso y no en aquello que verdaderamente podemos. En consecuencia, el predicador debe olvidarse de hablar solo en cuanto a la eternidad, que está bueno, pero esa eternidad se vive aquí. La eternidad se vive aquí. Entonces el predicador tiene que buscar por todos los medios por hacer esa conexión. Este autor llamado Walter Light dice que la naturaleza esencial de la predicación expositiva es, por lo tanto, predicación que explica un pasaje de manera tal como para guiar a la congregación a una aplicación verdadera y práctica de ese pasaje. Eso es lo que nos permite la predicación expositiva. El sermón textual nos limita muchísimo a hablar solamente en el contexto y no todos los versículos de la Biblia se prestan para eso. Pero el sermón expositivo, al ser una porción más o menos extensa, nos permite desarrollar las ideas de forma coherente que el autor bíblico ha ido exponiendo. Entonces, claro que podemos decir que los valientes de Gedeón se diferenciaron porque algunos cuando llegaron al agua tomaron el agua así sin ningún miramiento, sin ninguna precaución, se metieron al agua porque lo único que querían era satisfacer su deseo de sed y fueron descalificados. Pero hubo 300, ¿no es cierto?, que se arrodillaron con una rodilla abajo y la otra en posición de guerra, con una mano en la espada y con la otra tomando agua, ¿verdad? Agarraban agua con la mano y tomaban, pero siempre alerta de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cuál sería la aplicación para un mundo hoy que tiene problemas por todos lados? Y entonces la aplicación donde tendríamos que centrar es cuál sería la guerra que hoy el cristiano enfrenta. Pecado, tentaciones, lujuria, envidias, orgullo. A alguien va a decir, sí, la verdad que estoy batallando con esto. Bueno, esta historia de Gedeón nos dice lo importante que es estar alerta. Si vos no estás alerta, si vos te dormís, si vos no tenés una comunión con el Señor, si vos no aplicás la oración, el estudio bíblico, entonces vas a ser descalificado. Pero si vos estás en posición de guerra, en posición de alerta, tomado del Señor, peleando la batalla en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces
va a ser posible que enfrentes tu propia lucha, tu propia guerra. Se dan cuenta, ya hay una aplicación. Y entonces el predicador dice, bueno, te voy a dar tres consejos para lograr que seas un valiente de Gedeón. Bueno, eso hace, hermanos, la, este, la predicación expositiva, ¿verdad? Eso hace la predicación expositiva. Va a guiar a la congregación a decir, ah, ahora sí, ahora voy entendiendo. Ya no nos importa tanto Gedeón. Ya no nos importa esos 300 que no sabemos ni sus nombres. Ahora somos nosotros los protagonistas de la historia. Y ahora Dios quiere decirnos a nosotros algo. Me explico, hermanos. Por favor, avísenme si estoy hablando lenguas angelicales. Pero lo que quiero decir es que si un predicador no lleva a su iglesia a transmitir una idea que se transforma en una aplicación, entonces vamos a seguir batallando mucho con el tema de la predicación. Bien, ¿cuáles son los elementos dinámicos para una predicación expositiva? Bueno, una predicación expositiva, como dijimos, se basa a través de un pasaje de la Escritura, ¿no? Como dije, más o menos extenso de la Escritura. Un segundo punto es que el mensaje expositivo tiene una integridad hermenéutica. ¿Qué significa esto? Que como dije, el texto sagrado tiene una coherencia de ideas. O sea, Pablo, Lucas, Mateo, llámele quien sea el autor, pues no escribió por escribir. No es que se levantó a la mañana y dijo, ah, hoy voy a escribir a la carta de Gálatas. No. No, tuvo toda una intención, ¿verdad? Hubo toda una preparación de los autores bíblicos para producir texto. Entonces tiene una integridad hermenéutica que cuando ustedes estudien el texto bíblico lo tienen que hacer a la luz de toda la integración. Como algún día lo veremos en la pregunta que nos hizo un día alguno de sus compañeros, decir, bueno, hay un texto que dice la mujer cae en la congregación porque no les es permitido hablar. El problema es que no hemos leído el pasaje que sigue. ¿No? Ese es el problema. Si yo voy a basar mi predicación en ese texto y voy a tomar un texto de aquí, de allá y de acullá, pues entonces ya desarrollamos una doctrina que podríamos solucionar leyendo el versículo que sigue. ¿Por qué? Porque hay una coherencia en los textos. ¿Ok? El predicador tiene que ser muy avisado para que pueda entender esto. El mensaje expositivo entonces tiene cohesión. No es lograr hacer un collar de perlas donde pensemos que con una concordancia bíblica podríamos hablar sobre la fe, por ejemplo. El mensaje expositivo tiene movimiento, tiene dirección porque es muy dinámico, ¿verdad? Porque es muy dinámico, porque te permite manejar muchas cosas en el sermón que te permite atraer la atención de tus oyentes sin caer en banalidades. Ojo con eso, ¿eh? Sin caer en banalidades, el sermón expositivo te permite tener este movimiento dinámico de ideas, de emociones, de conceptos, de aplicaciones, etcétera. Y, como dijimos, el sermón expositivo sí o sí debe vivir la aplicación, ¿no? La iglesia no tiene que ir pensando en Gedeón, la iglesia tiene que ir pensando en sí mismo y cómo aplicar los tres consejos que el predicador les dio para ser un guerrero de Gedeón. ¿Me explico? Bien, vamos a trabajar un poquitito. ¿Les parece? Bien, a ver, híjoles, el tiempo nos va, pero vamos a poner un ejemplo. ¿Ok? Bien, a ver, ¿qué hago? ¿Se los dejo de tarea o trabajamos acá? Hay tres propuestas de pasaje, ¿no? Que se adaptan a un sermón expositivo. ¿Se dan cuenta acá, Lucas? Estamos hablando del capítulo 5, versículos del 1 al 11, porción más o menos breve de las Escrituras. ¿De qué trata? Pues de la pesca milagrosa, ¿no? Hablamos de Lucas 10, 25 al 37. Igual, acuérdense, es una porción más o menos extensa. Eso es sermón expositivo. Y habla sobre el buen samaritano.
Y Marcos 5, 21 al 43, que es una narración que habla sobre la hija de Jairo y la mujer que tenía 12 años de flujo. A ver, déjenme ver un poquitito y vamos a trabajar, sí, a trabajar al menos para tener la idea, ¿no? Y voy a elegir ahora eh, Lucas. Vamos a ver la primera. Así es que si tenés tu Biblia allí, por favor, abran todos Lucas 5 del 1 al 11 y léanlo. Por favor, les voy a dar un minuto para que lean esta narración. Los que estén viendo la clase grabada, hagan este ejercicio también. Es una historia muy conocida, ¿no? Si son predicadores o predicadoras, seguramente han predicado sobre este texto millones de veces, pero hoy vamos a verlo desde otra perspectiva. Así que todos nos concentramos en Lucas 5 del 1 al 11, todos, incluso los que están en clase grabada. Tomen su Biblia ahí, voy a dar un minutito para que lean esta porción. ¿Ok? Espero que tengan su Biblia ahí a la mano. Cuando termine la lectura, pónganme una manito, así un cosito así, la manito de que ya terminaron la lectura. Muy bien, la mayoría ya ha leído esta porción. Muy bien. Bueno, ya que la hemos leído, que es una porción re linda, es una narración muy linda, ¿verdad? Entonces tenemos que contestar estas preguntas. ¿Cuál es el concepto o idea general de esa narración que ustedes leyeron? ¿Cuál creen que haya sido la idea principal que tuvo Lucas, en este caso el autor, de narrarnos esa narración, válgase la redundancia, para que hoy acabamos de leer? Hagamos este ejercicio, ¿no? Los que estén viendo la clase grabada, bueno, piénsenlo o anótenlo en su libreta. ¿Cuál creen que haya sido la idea principal? Los escucho, a los que están en clase presencial. ¿Cuál creen ustedes que fue la idea principal de Lucas? Sí, Nahuel, adelante, adelante. Abran su micrófono y solo les voy a pedir que seamos muy cortitos en la explicación, por favor. Adelante. Desde mi punto de vista, el concepto que tenía o la idea era básicamente de que puedan creer en Jesús, de que Él tenía el poder, que Él podía hacer
como es milagro, que era Muy más bien, allá de lo que las personas querían, podían hacer, él podía hacer aún más, que él tenía el control y el poder. muy bien, ok. Gracias. Dani, Eh, yo pienso que habían muchos maestros, ¿no? Y Lucas quería mostrar como ese Jesús diferente, sobrenatural, ¿no? Con la pesca milagrosa, cómo marcó la diferencia y motivó a sus pescadores a seguirle, ¿no? Que pues uno queda con la duda de por qué dejaron todo y le siguieron. Tuvieron que haber visto algo muy, muy especial para tomar esa decisión. Eso es lo que yo veo como la idea gracias, principal. gracias. Alcides, bueno, acá Lucy nos dijo la fe y la confianza en Dios, que ese fue la idea que tuvo, ¿no? Fe y confianza en Dios. ¿Sí, Alcides? Yo creo que también está la diferencia entre hacer las cosas por nuestros medios y hacerla en el nombre de Jesús. Creo que pasa también por ahí la idea porque habían pescado toda la noche y no sacaron nada, pero cuando lo hicieron en el nombre de Jesús fue diferente. Bien, gracias. ¿Se dan cuenta con este breve ejercicio cuántas ideas sacamos de un mismo texto que nosotros leímos? Algunos lo ven desde la perspectiva de Jesús, otros lo ven desde la perspectiva del seguimiento, otros lo ven desde la perspectiva de confiar en Dios, otros lo ven desde la perspectiva de decir confío en mí más que en Dios. Se dan cuenta que tenemos distintas formas de entender la idea y eso es lo que es rico en el texto bíblico. Entonces, fíjense que bien podríamos predicar el mismo texto con ideas diferentes, ¿no? Lo importante es que nosotros entendamos una sola idea del texto. Ahora, punto dos, no lo vamos a hacer ahora porque necesitamos hacer todo un trabajo de investigación, un comentario bíblico, un diccionario, que es el análisis literario, histórico, gramatical que merece el texto, ¿no? Lucas, ¿cómo lo está narrando? ¿Por qué lo está narrando? ¿Cuál era la costumbre de los pescadores? ¿Qué hacía Jesús en esa barca? ¿Por qué estaban lavando las redes? En fin, un montón de detalles que van a enriquecer el texto. No lo vamos a hacer ahora. Pasemos a la tercera. ¿Cuál fue el mensaje para vos? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué sentiste que este pasaje te decía a vos, no a la iglesia, no al mundo, no a Pedro, no a Jesús, a vos? Los escucho. ¿Qué te dijo a vos este texto? ¿Cómo te confrontó? ¿Cómo te interpeló a vos? A ver, ¿qué pasó, hermanos? Bueno, eh, a mí es lo que dije recién. A veces hay luchas que yo tengo y por mis propios medios intento mejorar o decir, bueno, si hago algo mal, eh, voy a intentar dejarlo pero sin la ayuda de Jesús, sin él, por su palabra, es más difícil y a veces no se puede. Ujú. Eh, Eso es lo que me pasó a mí personalmente. Podés identificar, sin que me lo menciones, pero podés identificar las consecuencias que hubo en tu vida cuando tomaste decisiones en las cuales no involucraba a Dios. ¿Podés identificar las consecuencias? Sí, sí. ¿Y fueron buenas o malas? Eh, y no involucrar a Dios, sí, fueron consecuencias malas, porque no me salieron bien las cosas, porque termina todo mal siempre. Muy bien, ok. Y bueno, al contrario, cuando he involucrado a Dios y cuando he dejado el mismo problema en manos de Dios, sí se soluciona. No sé cómo, pero se soluciona. Ok, muy bien, gracias, gracias Alcides. ¿Alguien más?
Eh, a mí iba básicamente de la mano con él, o sea, concuerdo y a mí también me tocó esa parte, en que muchas veces nosotros hacemos planes o queremos hacer cosas y buscamos hacer nuestra manera y así como estaba hablando en la historia de Simón, en el versículo 5 dice que trabajaron toda la noche y no habían tomado nada. Muchas veces nosotros somos eso de que trabajamos y hacemos muchas cosas constantemente y no buscamos a Dios. Y después cuando acudimos a Él nos bendice, Él nos da esa respuesta así, mira, y ahí uno se pregunta, ¿y por qué no hice eso antes? Para eso dedicamos tiempo, esfuerzo, tantas cosas, obtenemos varias consecuencias, y cuando decimos de buscar a Dios y confiamos en Él nos bendice y nos recompensa de gran manera. Muy bien, muchas gracias. Eh, vean cómo en este pequeño ejercicio también nos damos cuenta que ustedes sacaron las ideas del texto con base en su propia experiencia, con base en su propia necesidad, conectaron con eso, ¿no? Y tal vez yo no conecté tanto con esto, ¿no? Sino más bien, para mí me llama mucho la atención porque el barco se llena de tantos peces que está a punto de hundirse y tienen que venir otras barcas a ayudarlos. ¿Por qué? Y entonces hay una idea interesantísima allí, ¿verdad? El mensaje que te aplica a vos es lo que te va a motivar a encontrarle el sentido al texto, ¿no? Y lo vas a explicar y lo vas a exponer de mayor manera. Finalmente, la última pregunta. ¿Cuál sería la aplicación práctica del texto para la iglesia? Ponele que estás predicando hoy este texto a la iglesia. ¿Y cuál sería la aplicación práctica? Nosotros no tenemos barcas o botes. Bueno, algunos hermanos sí tienen sus lanchas, pero la mayoría no tenemos, ¿no? No, bueno, sí, vivimos cerca del Paraná, pero bueno, la mayoría no vive cerca de un río, qué sé yo. Eh, ¿Cuál sería la aplicación práctica? Bueno, yo siguiendo la línea de lo que venía diciendo, para mí la aplicación práctica es cuando, por ejemplo, tenemos insomnio por la noche y estamos toda la noche pensando en un problema que nos agobia, ¿no es cierto? Y para mí la aplicación práctica que es en lugar de estar sufriendo toda la noche angustiado por ese problema, orar al Señor y entregar ese problema en sus manos, eh, para para hacerlo en el nombre de Jesús, para que Él nos ayude a solucionarlo y en lugar de estar peleando nosotros con nuestras propias fuerzas. Gracias. ¿Alguien más? Eh, yo volviendo también a mi comentario, eh, es básicamente cuando nosotros estamos intentando una y otra vez más sin buscar a Dios, y cuando nos damos cuenta de que dónde está Dios en nuestros planes, en nuestro cotidiano vivir, es hacer así como algo similar a lo que hizo Simón en el versículo 8 que dice, yo soy un hombre pecador, en decirle básicamente nuestra humildad, decir, Dios, yo sé que te fallé, en reconocer que nosotros estábamos mal y en base a eso buscar el perdón de Dios y buscar que Él lo actúe en nosotros, básicamente en dejarlo que Él guíe, que Él nos ayude. Es como un consejo de darnos, porque así como hizo con Simón, Pedro, si Simón en este momento está llamando a Simón, si nosotros le pedimos perdón y buscamos de Él, Dios nos va a bendecir a nosotros, nos va a perdonar y nos va a recompensar así como llenó la barca lleno de peces, va a ser también con nuestras vidas. Ok. Bueno, si hay alguien más, por favor, súmese. Pero la aplicación práctica es decir, ok, tomo el ejemplo de Alcides. Si usted tiene algún problema más,
póngase a orar. Por lo regular es lo que decimos. Ahora, ¿cuál sería la aplicación práctica? Es cómo enseñarle a la iglesia qué tiene que hacer al momento de orar. O sea, no solamente decir póngase a orar, bueno, sí, pero ¿qué digo? ¿Qué hago? Entonces, la aplicación práctica puede decir, hermano, pida tres cosas, por ejemplo, ¿no? Cuando usted se ponga a orar, no divague en su mente. Primero, pida fortaleza para pasar esta prueba. Segundo, pida sabiduría para poder entender lo que está viviendo. Y tercero, diga, hágase Señor tu voluntad. Estos tres breves consejos prácticos, ¿verdad? Hará que la oración, cuando la iglesia esté preocupada y más diga, ay, sí, el predicador dijo que tengo que orar, pero ¿y qué tengo que pedir? Tres cosas, ¿no? Y entonces se vuelve personal, o sea, el predicador está diciéndole a la iglesia que para que aprenda a confiar en Dios, pues tiene que orar. Y por lo pronto yo le aconsejo tres cositas, ¿no? Fortaleza, sabiduría y aceptar que es voluntad de Dios. Ore estas tres cosas. Entonces ya ustedes están guiando a la iglesia a saber qué hacer o qué decir en el momento de la oración. En el caso de Nahuel dice, bueno, buscar a Dios. La pregunta es, ¿cómo buscamos a Dios? Dígame cómo, pastor, porque, o predicador, porque yo siempre he escuchado eso. Bueno, dígame cómo. ¿No? ¿Cómo pedir perdón? La aplicación siempre va a ir en función no decir, bueno, hermanos, esto nos enseña a tener que amar a los que nos odian. Ok, dígame cómo amo al que me odia. Dígame cómo. No sé si me voy explicando, hermanos. Entonces, es allí donde le hace clic al auditor, decir, ahora sé, ¿no? Dígame cómo puedo decir en tu nombre echaré la red, porque decirlo es bien re fácil, pero en la práctica no es tan fácil, ¿no? Bien, les dejo los dos ejercicios, tanto el del buen samaritano como el de la hija de Jairo y la mujer de flujo, para que hagan este ejercicio. Si pueden hacer el punto 2, está bien, pero si no, quédense tranquilos, no pasa nada. Hagan este ejercicio. Lean estos otros dos pasajes y vayan desarrollando. Primero, ¿cuál fue la idea que tuvo el autor bíblico? Eso es importantísimo, porque vamos a predicar palabra de Dios. Segundo, ¿qué me ha dicho a mí el texto? A mí en mi experiencia personal. Tercero, ¿cómo voy a aplicar prácticamente esta verdad a la vida de la iglesia? ¿Ok? Entonces, ¿qué nos tiene que decir el buen samaritano hoy? Hoy no hay levita, no hay sacerdote, no hay samaritano. Pero entonces, ¿cómo entiendo hoy a un samaritano? ¿Quién es un samaritano para mí hoy? La hija de Jairo, yo no tengo hijos, ¿no? ¿Cómo me puede a mí decir algo el padre que su hija se está muriendo cuando yo, por ejemplo, en lo particular, no tengo hijos? Yo no sé lo que es ver a un hijo morir o agonizar. Pero ¿será que no me va a decir nada a mí el texto, aunque no tenga hijos? O la mujer de 2 años de flujo. Yo no soy mujer. No sé lo que es menstruar. Mucho menos es lo que sé es que tener que menstruar durante 12 años de manera incontrolable. Pero ¿será acaso que aun cuando no soy mujer y no menstruo, no me dice nada a mí? Esa es la aplicación. ¿Me explico? Entonces, hagan estos ejercicios, anoten en sus libretas, echen lápiz. Yo les voy a aconsejar algo, alumnos queridos. No se confíen de su memoria. No importa si son muy buenos predicadores o están empezando. Tomen una libreta y empiecen a hacer ejercicios. Escriban las ideas, escriban sus conceptos. Eso es fundamentalísimo, ¿verdad? Fundamentalísimo. Así que bueno, vamos a dejar aquí la clase. Les dejo esta tarea. Por favor, lean El buen samaritano, la hija de Jairo y la mujer de flujo y contesten estas tres preguntas. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre la tarea? ¿Ah? Sí, Bueno, hermano, yo. perfecto, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí la clase. Y como ustedes se habrán dado cuenta, es interesante, es un mundo apasionante esto. Híjoles, es descubrir un montón de cosas y
deleitarte en ellas, pensar en ellas y ya quieres que llegue el sábado para decirle a la iglesia qué es lo que descubriste, qué verdad quieres compartir. Y ahí es donde se ve el gozo, la alegría, allí se ve la pasión, ahí está todo, ¿verdad? Está todo cuando hacemos este trabajo previo. Bueno, gente linda, Dios les bendiga. Nos vemos mañana en espiritualidad. Sí, ¿verdad? Espiritualidad, sí. Yo no sé ni qué día vivo. Dios los bendiga, que tengan un lindo día. Bendiciones, paz.